Hola, un saludo a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nuevamente un ciclo más, el número 175 para esta semana. Hola Miriam, muy buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Lili. Preparada, Qué lista. bueno, pues aquí felices y contentas nuevamente de un nuevo protocolo. Les comentamos nuevamente que Miriam no sabe absolutamente nada del tema. Esto es evitando la contaminación posible de lo que se sepa o se tenga algún tipo de información previa para única y exclusivamente ver lo que se va manifestando y observando en el éter. Dicho esto, les pido que se preparen a ti también, Miriam, por favor, para Lista. comenzar. Gracias. Voy a contar, Miriam, de 5 a 1 y a 1. Vas a estar completamente relajada. 5, 4, 3, 2, 1. Miriam, cuento de 1 a 3 y a mis 3 observas con respecto a la perspectiva metafísica qué factores o condiciones determinan la elección de la identidad sexual de un ser humano como perteneciente al sexo masculino o femenino. ¿Qué percibes? Desde el aspecto metafísico, Sí, energético. energético. Bueno, es que veo dos aspectos donde se entrecruzan las líneas energéticas o metafísicas y la línea biológica. ¿Vale? Ujú. A ver, a nivel biológico, el cromosoma que determina el sexo de la persona es la información que lleva la madre. ¿De acuerdo? La madre tiene una información cromosómica XX y el padre XY. Y en algún lugar, a nivel biológico, pero se junta con lo energético, la información que lleva la madre determina el sexo por la composición cromosómica que tiene la persona. Esto por un lado. Pero cuando me voy a lo más energético, veo tres posibilidades. Ujú. Una de ellas es que la persona lo determina antes de encarnar en el planeta Tierra, en algunos casos, Ujú. cuando es consciente de que va a tomar un cuerpo físico y lo elige junto a los padres, esto es una posibilidad. La otra es que sea algo aleatorio, dependiendo de la energía que, por ejemplo, esté como dando vueltas alrededor de lo que sería la experiencia humana en el planeta Tierra, entonces entra en un cuerpo. ¿Vale? ¿Me explico? Totalmente. Y después, la tercera posibilidad es que aquí veo una posibilidad
que es como de una interferencia, pero claro, esto no determina, sino que la persona tiene una información que determina su género, ¿vale? Porque es una determinación de género cromosómico, o sea, XX femenino, XY masculino, ¿vale? Y a veces se da el caso de que la persona lleva una información de género cromosómica heredada de los padres, pero lleva una información de sexo distinta. Esto es lo que veo como algo confuso, pero que es muy habitual y que se da desde el principio de la humanidad, ¿eh? Y aquí veo como un factor un poco de interferencia. Muy bien. ¿Algo más? A ver. A ver. No, veo que va muy determinado cuando hablamos de la información del género, va muy determinado por la madre, por la línea materna. Muy bien. Aún con respecto a la perspectiva energética, metafísica, ¿qué determina la intersexualidad de aquellas personas que tienen características sexuales primarias y o secundarias que no pueden definirse exclusivamente masculinas o femeninas? A ver, a nivel energético suceden varias cosas, ¿vale? Una es si la persona ha venido a la Tierra y tiene una carga energética durante distintos periodos de existencia en la Tierra y ha sido mujer y de repente coincide que es un hombre, ahí se puede dar como que la persona se siente energéticamente que no cuadra o que no encaja en lo que sería su experiencia en un cuerpo femenino, ¿vale? Esto por una parte. Bueno, a nivel energético se da esto que he descrito y después también a nivel energético existen también interferencias externas, sobre todo en depende qué culturas y en depende qué sociedades, y esto se remonta a tiempos antiguos, no solamente actualmente. Vemos que hay inputs externos de interferencias que hacen que la persona no se identifique con su género y tenga como dualidad. Esto a nivel energético, y son interferencias externas que no son humanas, ¿eh? ¿Qué más percibes al respecto? Interferencias en la parte cromosómica a nivel energético. Muy bien. ¿Qué más? Confusión a la hora de identificarse con un género por experiencias vividas en cuerpos de distinto género. Ok. Y luego también se puede dar, por ejemplo, una atracción sexual a nivel genérico Muy bien. por percepciones energéticas. Muy bien. ¿Qué factores o condiciones determinan en el ser humano el sentido de pertenencia al género masculino, femenino o no binario, es decir, transgénero, desde un punto de vista cultural y no biológico? Bueno, desde un punto de vista cultural, el identificarse con o alinearse con un género masculino o femenino depende mucho, aún descartando las causas biológicas, porque o sea, el cuerpo genera unas hormonas
que a pesar de que los hombres y las mujeres tienen prácticamente las mismas hormonas, porque incluso las mujeres tienen testosterona, ¿vale? Pero hace que los cuerpos y la posición en el mundo estén como cargadas de algo biológico, ¿no? De una energía. Pero cuando salimos de lo biológico, como la pregunta indica, yo veo interferencias externas y confusión y manipulación del campo mental y emocional antes de que la sexualidad como tal esté madura o definida en un individuo, sea hombre o sea mujer. ¿Algo más? Sí, muchas interferencias y mucho control mental. Cuento de 1 a 3. Al mis 3, te vas a conectar al término te vas a conectar al término homosexualidad y con respecto a la perspectiva única y puramente energética, dime qué percibes al respecto. 1, 2, 3. Cuando me conecto al término exclusivamente homosexualidad y me conecto a la parte energética, son simplemente dos cargas o sea, dos personas dos energías que están viviendo una experiencia en la Tierra que se atraen. Y puede ser del sexo contrario o puede ser una persona que esté en un cuerpo de hombre, ha sido muchas veces mujer y siente atracción por su mismo sexo. Esto es lo que veo. Exclusivamente cuando lo miro desde la perspectiva energética, el término homosexualidad, es que simplemente la energía que está encarnada en ese cuerpo vibra con un sexo que casualmente es igual al de él o al de ella. Muy bien. Ahora observa la relación entre la parte subliminal y la homosexualidad desde una perspectiva genérica y no individual. ¿Qué captas? Es puramente energético, va más allá de lo que sería el cuerpo de las personas que podríamos llamar homosexuales. Es que en un cuerpo de mujer puede haber una energía que sea una energía que sienta más atracción por energías de su propio sexo. ¿Me explico? ¿Algo más? Lo veo como parte, cuando me remonto a exclusivamente homosexualidad, lo veo como parte energética de algo que se da en la naturaleza. No lo veo como nada interferido, ni lo veo como algo que se da en la naturaleza. Ahora, mira la homosexualidad a lo largo de la historia de nuestro planeta y dime qué información obtienes a mi cuenta de 3. Si es progresivo o retrospectivo. Miriam, como venga, me dices, por favor. 1, 2, 3. Me voy retrospectivamente y me voy a las primeras tribus o sea, el Homo sapiens o el Homo habilis, ¿vale? Estoy en unas tribus, o sea, en unos grupos humanos, ¿vale? Al principio de la humanidad. Estoy en el Cáucaso, en los Cáucasos, y lo que veo es que entre los grupos de este tipo de homínido, que es prácticamente, es un ser humano, pero retrospectivamente, se dan las relaciones físicas en grupos. Lo que pasa que se diferencia luego lo que sería la maternidad y la paternidad. Entonces la gente, los seres que veo ahí, se empiezan a agrupar para proteger a sus crías. Pero sí que es cierto que algunos de ellos tienen más
afición hacia un género y otros menos, pero no, lo veo como algo que estaba integrado. ¿Avanza un poco en el trayecto? ¿Algo más? Sí, ahora me voy, por ejemplo, a las culturas clásicas, lo que sería la Grecia y Roma, pero sobre todo Grecia, se da una cierta importancia y se considera socialmente importante iniciar a los jóvenes con prácticas, entre comillas, homosexuales. Es decir, el ser humano puede llevar las dos prácticas con mujeres o con hombres, pero se alinea con una de los sexos, pero lo veo completamente, incluso da como un estatus a la persona. ¿Puedes profundizar en este punto, por Sí, favor? sí, me estoy yendo a lo que serían los patricios, ¿no? Griegos, que eran jóvenes, los estudiantes y todo esto, se tenían que iniciar en la homosexualidad para formar parte de los grupos de élite. Ok. ¿Algo más? Bueno, se consideraba que los hombres enseñaban a los hombres. En cambio, aquí, entre las mujeres, no, sí, también lo veo, en la Grecia clásica. Sí. Muy bien. El término homosexualidad se remonta a la segunda mitad del siglo XIX. Observa desde un punto de vista esotérico la necesidad que tiene la sociedad de acuñar este término para definir la orientación sexual de una persona. ¿Qué percibes? Bueno, la necesidad de la sociedad en acuñar este término ha sido de alguna forma en consecuencia a lo que sería algunas religiones, sobre todo cuando partimos de la más antigua, la religión judía, ¿vale? Porque la religión judía es anterior a la cristiana y a la musulmana. Cuando partimos de ahí es una manera de preservar la familia y desde un punto de vista esotérico y actual, la homosexualidad es una manera de etiquetar a algo que en algún momento iba en contra de lo que sería la familia, ¿no? Y lo que sería la procreación en la familia, ¿no? Como que se excluye ese término. Sobre todo lo veo muy marcado por las religiones. ¿Algo más? Porque, sí, porque por ejemplo me estoy yendo a unas sociedades en la India muy antiguas, del tiempo de los Vedas, donde se consideraba a ciertas personas que eran ni hombre ni mujer. Y todavía se consideran, ni hombre ni mujer, y los veo totalmente adaptados. Y después también estoy viendo tribus de lo que serían los indios americanos, pero americanos de lo que actualmente es Norteamérica, donde esta figura del no hombre, no mujer, también se acepta y se convive con ello. Ahora, compara la homosexualidad de los tiempos pasados con la actual. Con respecto al plano físico y metafísico, dime qué percibes a mis tres. 1, 2, 3. A ver, cuando me voy a los tiempos actuales, me voy aquí a Occidente, ¿de acuerdo? Porque en algunos puntos del mundo, como por ejemplo Oriente, en algunas partes de Oriente está penada con la muerte, o sea, con la ejecución. Me baso en esta sociedad, ¿no? Lili, en No, no, Occidente, observa todo. Obsérvalo todo. bueno, pues cuando lo observo todo, veo como una dualidad, como que es dual. En una parte está perseguido
y estigmatizado de una manera prácticamente brutal, porque se paga con la muerte, o sea, ejecutan a estas personas. Y por otra parte, cuando me voy al otro extremo, lo veo como desde la parte esotérica, lo veo como control mental, es que energéticamente es como control mental, como no, no, como una interferencia externa. Interferencia externa por control mental. Vámonos, aquí termina la parte de la exploratoria del protocolo. Vamos a empezar la parte exploratoria libre. Miriam, quiero que nos vayamos y observa muy bien cuando estás al inicio relatando que hay estas tres opciones de encarnación. ¿Te refieres a las opciones de elección o a las opciones de género? ¿Qué percibes? Cuando me voy a las opciones de venir a la Tierra y tomar un cuerpo humano, a veces la energía que va a tomar un cuerpo humano lo elige y a veces no. Dime, ¿cómo percibes la energía de una parte subliminal o energética o la parte de esa esencia que decide encarnar? Bueno, por ejemplo, estoy viendo en este caso una mujer. Esta esencia decide venir a la Tierra y en este caso decide escoger un cuerpo distinto al que ha tenido en varias experiencias en la Tierra para vivir una experiencia Ok, concreta. pero esa energía, ¿cómo la puedes definir? ¿Masculina, femenina o conlleva otra configuración? ¿Qué percibes? No, la percibo neutra, Muy pero bien. en el momento, Ujú. pero en el momento que vuelve a entrar a lo que sería la red del planeta Tierra, la red de control, cuando la persona sigue como si dijéramos una serie de procesos de lo que se llama la reencarnación, ¿vale? Se vuelve a impregnar con la información de las últimas vidas, porque está Muy bien. identificada con ello. Pero vámonos a ese punto. Entonces, tú percibes esa energía como neutra. ¿Puedes Antes de definir un entrar a la poco Tierra, más? sí. Define. Sí. A ver, es una energía que cuando está sin identificarse en el personaje que va a tomar en la Tierra, es decir, cuando está completamente fuera de la programación que lleva, porque ya sabemos que cuando venimos a la Tierra, la mayoría de nosotros venimos programados. Entonces, esta energía es antes de la programación. Exacto, sí. ¿Y cómo se da esa programación en el género única y exclusivamente? Bueno, en algún lugar esta mujer que estoy viendo está teniendo una conversación con un ser que parece ser como un San Pedro o algo así, porque esta persona es creyente y Bueno, este San Pedro es una entidad. reconócelo. Sí, es como un humanoide con reptil. Humanoide con reptil. Muy bien. Entonces, está el humanoide en pláticas. ¿Qué se dicen? El humanoide le dice, bueno, esta vez vas a volver y esta vez ya no vas a volver como energía de hombre, o sea, mira, ¿qué opciones te gustan más? Y le muestra una serie de opciones y le dice, mira, la mejor para poder hacer mejor lo que has hecho, porque en tu otra vida dejaste a tus hijos, es que seas una mujer y entonces tengas muchos hijos y se te van a morir dos. Ujú. Y Y ahí la hacen energía, convenio y contrato. entonces, exacto, entonces la energía que es neutra, pero era energéticamente más masculina que femenina por sus vivencias,
elige esa opción y es como si se pusiera un programa en el ADN energético que luego se plasma en el físico. Ahora, desde la primera decisión o convenio o contrato, no sé cómo se perciba, ella tuvo una tendencia para ser energía masculina o no. Ha tenido muchas vidas, pero estas últimas que ha tenido desde, 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 desde las guerras entre romanos bueno, desde lo que sería el principio del Imperio Romano, ha sido hombre. ¿Y esa manera también había manipulación para que tomara el género? Siempre. Muy bien. Entonces, el género desde un inicio, con este caso específicamente, lo percibes manipulado. Sí, Muy bien. Entonces vamos ahí, Miriam. Quiero sí. que observes qué es lo que determina el que en este plano haya masculino y femenino. La procreación. Muy bien. Esta procreación, ¿la ves conectada con hilos, algún tipo de interferencia? Totalmente. ¿Qué percibes? Interferencias externas a la Tierra de programación y interferencias terrestres de personas que están interferidas también para polarizar en algunos lugares lo que sería la energía femenina de la masculina, cuando en realidad nuestro contenido como energías contiene todo. Entonces, si hubiera una forma de expresar una no polarización de las energías en este plano, ¿sería positivo, negativo y neutro o solo neutro? En este plano, desde donde yo lo estoy viendo, desde el plano terrestre, está polarizado completamente. Sería positivo y negativo. Cuando salimos de aquí es neutro, porque tanto el sexo como el género es una manera de vivir o de estar en el planeta Tierra. Ujú. Entonces, si ya hay hilos de interferencia y hay manipulación también de estos hilos, Sí, por control mental me dices, ¿verdad? control mental, Ok, control mental. entonces dime si esta parte de homosexualidad pertenece a algún tipo de proyecto también de control mental. Sí. em, A ver, existe una parte que es homosexual, ¿no? Lo que hemos visto al principio de los tiempos, ¿vale? Que forma parte de la experiencia del homínido y está dentro de la experiencia del homínido. Pero luego, cuando ya salimos y entramos en lo que sería, por ejemplo, la Grecia clásica, ahí se empieza a dar, en este caso, al hombre una interacción con él mismo, entre él mismo, para de alguna forma, y a la mujer con ella misma, entre ella misma, para crear una dualidad y una división y como una guerra de poder Mm, también, de muy poder bien. y de diferencia, ¿no? De estatus. En algunos casos son hombres y veo sociedades donde son mujeres. Por Sí. ejemplo, en China veo una sociedad que viven como en yurtas y son ellas, las que lo hacen también. Esta división y esta diferencia, ¿qué es lo que promueve a nivel energético a través de esta división? Bueno, desconectar a nivel energético lo que produce en el individuo que está bajo este control, porque es control mental y social, en todos los campos,
lo que produce es que este individuo, porque los polos opuestos se atraen, ¿vale? Y en este caso lo que hacen es que se repelen. Por lo tanto, una parte energética del que está viviendo una experiencia en un cuerpo de hombre no se completa a él mismo, rechazando la parte que ve externa como algo que es completamente opuesto. Me explico, que sería la energía femenina, pero que él también contiene. Sí, pero para términos de entender bien el término de cómo se manipula y cómo se genera, vamos a estar mucho en la parte femenina masculina, entendiendo que es el sistema de control y de interferencia que están manifestando, ¿no? A nivel social. Ahora, si se da esta contra atracción, vamos a decirlo, automáticamente se genera la autoatracción por el mismo género. No necesariamente. No, ok. ¿Qué lo define, Miriam? ¿O qué lo conlleva? ¿O cuál es el cauce energético para enfocarse en esa elección? Pueden haber distintos factores. Por ejemplo, el control mental externo que puede, por ejemplo, sufrir un niño, ¿no? Que constantemente le están diciendo que las mujeres son más inferiores, pero puede pasar con una mujer también, ¿eh? Que tal. Y eso lo que hacen es que en este niño se rompe algo que le impide de alguna forma relacionarse desde la neutralidad con el otro sexo. Entonces, no es homosexual en este caso, porque tiene atracción por las mujeres, pero a la misma vez las odia. ¿Crea rechazo? Mucho. Ujú. Este rechazo, dime si va configurando a nivel energético modificaciones en el ADN. Sí, claro. Ujú. Sí. Muy bien. Ahora, esta modificación que se va realizando, ¿en qué campos lo percibes? En todos. En O todo. sea, la persona en sí es como si una parte de ella estuviera cortada, como amputada, Ah, ok. como O que no sea, se puede expresar totalmente. Y veo que hay muchísima dificultad para la autorrealización en lo que sería la encarnación en la Tierra, ¿no? Porque vive entonces, polarizado o polarizada. polarizado. Esta polarización le da el cauce para intentar equilibrarse a través de su mismo género. En algunos casos, cuando ha sido muy fuerte la Mm, impronta transgeneracional, sí. ujú. Y esta forma de encauzar ese vacío, ¿en qué beneficia a los interferentes o cómo beneficia al control mental? Vete ahí, Miriam. Tener un grupo de personas como aparte, ¿no? O sea, es como si hubiera masculino, femenino y esta parte que está sin definir, lo veo sin definir. Ujú. Y la persona tiene muchísima confusión. Entonces es fácil de manipular. Ahí vamos. Ya hay un sesgo en la parte femenina y ya hay un sesgo en la parte masculina. Ya hay una división de género, pero hay mucha más confusión en este grupo que no hay una definición y hay más manipulación. ¿Por qué? En este grupo hay más confusión porque socialmente ha sido como
marginado o como no visto desde la naturaleza, porque hay homosexualidad que pertenece a la naturaleza, como he definido antes, pero hay otra que no es una homosexualidad que nace de la persona, sino que es fruto de una manipulación y de una confusión o de traumas constantes que se le aplican a la persona. Pueden ser energéticos y fisiológicos, ¿verdad? Me decías. Va junto, porque, por ejemplo, sin ir más lejos, cuando, es que estoy viendo un ejemplo, cuando nos vamos a la Iglesia católica, que solo son hombres, eso es completamente antinatural. Ahí se está generando un nicho importante de personas que solo interaccionan con personas. O sea, de personas masculinas que solo interaccionan con personas masculinas. Del mismo, perdóname, del mismo sexo. del mismo género, porque Sí, también hay grupos de mujeres que están en esos cultos de iglesia, pero también están solo en el mismo género, ¿no? exacto. Y ahí se Bueno, ve con extrema claridad. O sea, ahí vemos con extrema claridad que no se dé entrada al otro género y la posibilidad de decidir a interaccionar con el otro género. Es como que el otro género tiene que estar apartado. Entonces, eso que genera un nicho de homosexualidad, pero no es de un carácter natural. ahora vamos a ir ahí, Miriam. Quiero que abramos dos escenarios de frente. De tu lado izquierdo es la parte natural y de la parte izquierda la parte con interferencia o manipulada. Dime específicamente cuáles son eh, los factores que difieren entre sí y los que en algún punto a lo mejor convergen. Empezamos por la parte natural. A ver, la parte natural, lo que veo es que hay seres humanos que tienen atracción por el mismo sexo o por los dos sexos, y esto lo veo como algo natural. Solo que a veces para hacer una familia se unen personas de sexos opuestos y tienen hijos y expanden la población, por así decirlo, pero existe una atracción del mismo sexo, tanto para hombres como mujeres, y es natural, y es fácil, pero cuando me voy al escenario de la mano derecha, donde Sí, vemos que está completamente polarizado, me voy sí. al ejemplo de lo que sería el clero. Y allí lo que veo es la base de la manipulación, o sea, agarrar a personas del mismo sexo, del mismo género, juntarlos a todos y apartar completamente la energía femenina como si fuera mala. Y lo mismo En- sucede con las mujeres, ¿eh? entonces, sí, Con las monjas. monjas, sí existe una estigmatización del género a nivel interferencia. Totalmente, Ok, claro, sí. esta estigmatización, dime si la percibes desde un inicio para la configuración de procreación. La veo, este tipo de estigmatización, la veo para dividir lo que sería la energía interna que existe en el ser humano, que es neutra, es masculino y femenino junto, para romper, para dividir, para fraccionar a la sociedad. Muy bien, Miriam. Esta fragmentación y esta ruptura, ¿en qué beneficia a nivel global actualmente? Vete ahí. Bueno, a nivel global beneficia a la desestructuración de lo que sería la familia en sí, es decir, una familia que contenga las dos energías y desestructurar a la familia completamente y que los niños pasen a formar parte del gobierno, igual que los novicios forman parte
iglesias o las novicias forman parte de las iglesias y ahí se quedan energéticamente como que se alimentan de ellos. Pues lo mismo está sucediendo con las sociedades modernas actualmente y lo mismo sucede con las religiones o filosofías extremistas que veo en el Medio Oriente y algunos lugares de Asia. Ahí quería ir porque eso, aunque no sea eh, puesto a la luz de la cultura o de la sociedad, lo tapan, sigue existiendo. Pero, ¿qué diferencia hay entre que sea abierto y con respecto a cuando está oculto? ¿Qué percibes? Bueno, cuando un egregor se esconde y se estigmatiza y se persigue y se hace sentir a las personas que se identifican con ello todavía más culpables. Ujú. Entonces genera un extra de sufrimiento que sirve para alimentar esta misma red de control. Entonces, Claro, estamos hablando de energía sexual, que es muy potente. sí, pero quiero abarcar todo esto, no solo la energía sexual, sino la parte de la pertenencia de este género, porque hay una manifestación incluso de apego al género o no apego al género o apego al género distinto al que se manifiesta corporalmente desde edades muy tempranas y actualmente hay una manifestación muy fuerte incluso de un género que ni siquiera es definido, como me lo dijiste. Hmm. Sí, esto cuando hablamos de esto, de niños con confusión en su sexualidad, estamos hablando de niños que están siendo manipulados a Mm, nivel externo por control mental, porque un niño pequeño tiene género, pero no tiene sexualidad, por lo tanto, exacto. no siente inputs, porque hormonalmente, biológicamente, su cuerpo no está preparado para ello. Es un ser, es un niño. Ujú. Entonces, aquí, ¿cuáles son las vías de manipulación, Miriam? ¿Las puedes enlistar ahora? A ver, las vías de manipulación son los gobiernos Sí. dirigidos por seres humanos interferidos, Ujú, em, experimentación, lo que le llamarían ingeniería social, ujú, dirigida por seres humanos y no humanos, ujú, globalización, lo que pretende es la globalización de todo el mundo igual y todo el mundo asexual. ujú. Em, hay seres que no son humanos, veo seres con aspecto ashtariano, Sí. Ujú, ujú, humanoides ashtarianos y otro tipo de humanoides con la cabeza como si fueran un poco como una hormiga, ujú. ¿vale? Nunca los había visto, pero son Insec- como humanoides. Sí, insectoides. es como insectoide con humanoide. Ajá. Están haciendo ingeniería social para globalizar el planeta. Ujú. ¿Y qué vías utilizan? Utilizan a los gobiernos, utilizan todos los planes de educación, Mm, utilizan la media, utilizan el cine, la moda, la televisión, todas las vías. Es que es como una red, ujú. Todos los medios masivos, ¿no? todos los medios. Y veo como esta especie de hormigas, Mm, hormigas, no sé, son como así, con cuerpo de humanoide. Sí, todas las vías. Muy bien. Ahora, Miriam, observa en un ambiente previo, si no hubiera existido esta manipulación, ¿cómo percibes el desarrollo de esta naturaleza intrínseca? Pues lo percibo con una interacción sexual natural, o sea, natural. Ciertas personas tienen más inclinación por un sexo, otras por otro, otras se unen para la procreación, otras se unen para compartir. Un poco Ujú, como cuando he visto estas sordas
del Homo sapiens sapiens o Homo habilis. Ahora, ¿qué pasa con esa energía, ahora sí sexual, de la que hablábamos, cuando ya no está en etapas primarias de manipulación de género, sino ya pasa a esta elección natural y que no solo sea para procrear? ¿Qué percibes de esa energía? Totalmente absorbida, Pero en este absorbida. ambiente natural, Miriam, en el natural. En Sí, el ambiente sí. natural. Nada, o sea, veo que la energía es como, la veo como de colores, que hace como que gira así y se expande en la naturaleza y los seres que conviven con ello están equilibrados. Ujú. Equilibrio. Muchísimo equilibrio con color y con tranquilidad. Y lo que sería psicoemocionalmente están equilibrados. Ahora, este equilibrio genera que esta forma de energía sea propia y no alimente o se drene hacia otros egregores o hacia otras manipulaciones. En este caso, en este escenario que estoy viendo, veo que la energía a veces es absorbida, pero no es manipulada. Ujú. Simplemente alimenta otros campos de vida, pero no es manipulada. Ahora, Miriam, dentro de todo este bagaje y confusión, observa si existe algunas personas o en algunas sociedades en donde sí se pueda experimentar esta no decisión de género naturalmente, actualmente. Actualmente. Mm, Veo una pequeña sociedad, pero es un grupo muy pequeño en Indonesia Ujú. y están perdidos en la selva. O sea, no tienen contacto, no, No, no no, requieren pertenecer a un grupo no, que no, se les están, reconozca, que se les vea, que se les integre. no, no, Mm, no, es un grupo que está en Sumatra, en la isla de Sumatra, y son muy poquitos. ujú. Miriam, ¿qué da esta explosión de creatividad, de, de potencialidad en los grupos que actualmente sí son vistos? ¿Qué percibes? Es decir, el grupo de personas que se identifican como Con homosexuales, un ¿correcto? género. Es que no es ya ni siquiera como homosexualidad, lo tienen con siglas, ¿sabes? Entonces, es simplemente observa el grupo, Ah, vale, ¿sabes? Porque no se muchos de ellos ni siquiera se definen como con un género. Entonces, mm, vale. Buah. quiero ser Es que respetuosa, pero en este sí, punto saber qué pasa en esos grupos, eh, si es su explosión de creatividad por el tipo de polarización que tienen o cómo lo percibes. muchísima confusión, muchísima manipulación externa, ingeniería social y no definición y como también veo un factor muy relacionado con la moda, ¿eh? Sí. Con que es moda. Ujú. ¿Es moda no tener género? Bueno, veo como una confusión de los padres que lo transmiten a los hijos. Ahí hay como una, sí, es un moda no tener género o ser trans o muchísima confusión, muchísima Ujú. confusión.
Se juntan muchos factores, Lili. ¿Cuáles? Pues mira, se juntan factores de ingeniería social, se juntan factores de interferencias externas, se juntan factores de los padres que transmiten una información y que no entienden tampoco. Falta de observación a la naturaleza de los niños, ¿no? Que hay una evolución de una cierta manera, expectativas puestas de los padres en los hijos, de incluso sus deseos propios de haber querido una niña y que fuera un niño y percibir, o sea, veo como, O sea, es un como combo. es un combo, hay de todo tipo, Lili. Sí, y este combo es lo que va generando la confusión y la no libre elección porque está asociado a hilos de manipulación e interferencia. Correcto, Lili. Ok. Y en cambio, con la sociedad que veías de esta elección de experiencia como un ser más neutral, sin polarización de género o manifestación de la polarización de género, así lo vamos a definir. Ellos sí están eligiendo libremente. Ellos sí, ellos no llevan esta carga de ninguna culpa ni pecado que viene confeccionado de alguna forma, esta carga energética que lleva el otro grupo, que de tanta contracción y de tanta persecución durante tiempo y todo esto, y de tanta polarización, ahora está en una expansión que es como una a la otra polaridad, es que está completamente polarizado. Cuando miro a estos grupos, esto no existe. Ujú. Una pregunta, Miriam. ¿Observas en estos grupos que son extremistas si esta modalidad de ahora estigmatizar y con la muerte, ¿no? O sea, castigar con la muerte esta práctica de género es una manera también de sacrificio Sí, ante la misma religión? es una manera de sacrificio Ujú, para aumentar esta carga a nivel planetario. ujú, Porque como he dicho, cuando aquí se mata por este hecho, aquí se expande lo que sería la resonancia de aquí a aquí y nos vamos a la máxima polaridad. Por mm. lo tanto, todavía se polariza más la conciencia terrestre humana. Muy bien. Entonces, Miriam, para terminar ya el ciclo número 175, me parece, bueno, este ciclo de homosexualidad, quisiera preguntarte si sales o entras, como lo percibas, ¿no? Totalmente de estos controles de la tierra, de la malla que me decías, de la red. ¿Existe realmente a nivel energético otros lugares donde exista este tipo de género como femenino, masculino, o es diferente? ¿Cómo lo percibes? Es diferente. Existe una diferencia entre una misma especie, o sea, una misma especie, dos tipos que se complementan, pero es diferente. Ujú. ¿Dónde existe y dónde se da la compatibilidad para la procreación? Me refiero a especie o interespecies. Procreación entre seres masculino y femenino, tal y como lo conocemos nosotros, solo se da en la Tierra y algunas especies de reptil. Ujú, Pero los reptiles, algunos de ellos mutan, ujú. pasan de ser femenino a masculino, mutan, lo Eh, contienen en ellos, para la procreación solamente, ¿eh? sí, claro, son hermafroditas. Exacto, Bueno, sí. sería un término para entender, ¿no? Ahora, entonces, esta mutación de interespecies es lo que da la factibilidad de la procreación en la Tierra. Sí, Ajá, muy bien.
para entender un poco más. Muchas gracias, Miriam. ¿Algo más que llame tu atención? Bueno, que la división tan grande y polarización que hay entre femenino y masculino está en la Tierra, porque la Tierra es una experiencia polarizada al máximo. Entonces se vive aquí de una manera, y que todo lo que sucede en un lado de la polaridad resuena en la otra. A más censura y a más persecución, más confusión y libertinaje, entre comillas. Pero O es sea, una sí, libertad, entre comillas, como dices, porque no es real. no es real, es una resonancia de una polarización porque están conectadas a modo interno. Ujú. No, es todo ingeniería social, Lili. Siguen resonando para alimento de otras creaciones. Correcto. Ujú. Entonces, ¿observas cómo sería la parte de liberación de esta polarización? Buah. Supuestamente, a ver, irme a un escenario. Obsérvalo. Sí, el ser humano, mucha conexión consigo mismo, con su yo multidimensional, consigo mismo, y muchísima desprogramación a nivel de la espiral de ADN, muchísima conciencia. No lo veo factible. Muy bien. Espiral de ADN, ¿te refieres a la de Fibonacci o a la que es natural? La natural. La natural. Muy bien. Pues muchas gracias, Miriam. Desconecta de todo y de todos, porque vas a volver a donde está tu cuerpo. 1. Siéntete en tu corazón, en tu respiración. 2. Fuerte, poderosa, grandiosa, plena. Totalmente en el punto neutral de tu experiencia y tu esencia. 3. Abre tus ojos. Hola, Miriam, ¿cómo estás? Bien, ay, bien, Lili. Gracias, Miriam. Es un tema muy, muy interesante, tal vez un poco controversial, pero sí se ve desde el punto de el término inicial, que ser un cuerpo femenino, masculino, ya hay una división en un intento de polarizar, pues este simplemente es un punto más para entender que todos seguimos siendo una esencia en un cuerpo encarnando una experiencia. Les agradecemos, esperemos que les guste, que manden sus comentarios a investigations@calorierogrifasi.com de temas que propongan nuevamente, y nos vemos aquí en un siguiente ciclo. Gracias, Miriam. Nos vemos pronto. Chao. Chao. Bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión
se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión,
es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común
Vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso i severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.